ya lo tengo. Parece que ya me han dado sonido, así que hermanos que están atrás, les aviso de que el taller es desde la mitad para adelante. El taller no es ahí atrás, porque ahí no vais a recibir nada. Así que venid, que hay muchas sillas vacantes aquí delante. Y como esto se llama taller, quiere decir que yo no voy a dar una conferencia, aunque voy a dar un poco de charla, pero es taller. Van a tener que trabajar, van a formar grupos y van a trabajar sobre el tema. ¿Me explico? Ok. Entonces, los de atrás les vuelvo a invitar una última vez, que aquí hay muchas sillas vacantes. Aquí es donde vas a estar en el ajo. Uy, esto es muy fuerte, ya. Aquí vas a estar en el ajo. Ahí atrás casi no te va a llegar nada. Así que recomiendo que vengáis a llenar estas sillas, porque tenéis que estar cerca los unos a los otros para poder trabajar en los grupos que se van a formar. Y Miriam, si vas a estar aquí, voy a necesitar ayuda para los grupos. Bueno, no te exijo que vuelvas, pero sé que voy a necesitar ayuda para distribuir las hojas, la información. Así que, ¿está el PowerPoint ya puesto? Sí, perfecto. Entonces aquí empezamos, hermanos. Se supone que en esta convención estamos reforzando el tercer principio bautista, que se titula Valor humano y responsabilidad personal, ¿verdad? Simplemente para que recordemos de qué va este tercer principio, pues vamos a leerlo, si os parece. La palabra de Dios indica que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El don de la salvación, sin embargo, lo otorga Dios por gracia cuando las personas, arrepintiéndose de sus pecados, aceptan la soberanía de Cristo en sus vidas. A esto la Biblia lo llama renacer espiritualmente. Además, el ser humano es plenamente responsable de aceptar o rechazar este regalo de Dios gracias a la libertad con la que ha sido creado. Por lo tanto, las personas son salvas no por el mero hecho de nacer biológicamente, ni por ninguna obra que puedan realizar. Así reza este principio. Y yo añado simplemente esto con respecto al principio y el taller. A ver, me dijeron que apunte hacia allá, pero no ha funcionado. Ahora sí, bien. Que este taller pretende enfocar el colectivo que Dios diseñó para reforzar este valor. ¿Me seguís? Okay. ¿Y cómo podemos ser más efectivos en esta misión? Es decir, la misión de reforzar y promover este valor humano. Es decir, la revaloración del ser humano conforme al Evangelio. ¿Estamos? Porque sí, el humanismo valora al ser humano, pero no de la misma forma que la palabra de Dios. Con esto estáis de acuerdo, ¿verdad? Vale, nos entendemos. Entonces, la pregunta operante que a mí me han dado para este taller reza algo así, de cuál es el valor espiritual de nuestras iglesias, el colectivo, en nuestro entorno, más allá de lo social y humano. La importancia del valor espiritual que tenemos que ofrecer en este tiempo actual. Valor espiritual que ofrece la Iglesia como referente en la sociedad. Bueno, suena complejo, ¿verdad? Vamos a intentar simplificarlo en términos de esas parábolas
Creo que esto es lo que os ha atraído, bueno, los que se habían inscrito en este taller, lo de las parábolas de las iglesias. Es lo que vamos a trabajar en este taller. Porque el valor de la iglesia como sal y luz en una sociedad de sabores rancios y tinieblas densas, ese valor solo se puede conservar intacto si la iglesia se aferra a la palabra de Dios como su autoridad primordial y al Evangelio como el corazón de ese mensaje bíblico y al Espíritu de Cristo como su aliento y fuente de poder. Esto creemos firmemente, es el fundamento sobre el que vamos a trabajar. La palabra suya como nuestra autoridad primordial. Y la esencia de esa palabra resumida en el Evangelio. Es el corazón del mensaje. Pero para poder comunicarlo, nuestra dependencia del Espíritu de Cristo como el aliento y la fuente de nuestro poder. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Porque la realidad hoy en día es que hay dos realidades rivales que en nuestra sociedad se muestran cada vez más enfrentadas. De modo que el declive de la perspectiva cristiana en Occidente es una realidad asumida. Es decir, nosotros partimos de esta base. La perspectiva cristiana en nuestro mundo va para abajo. ¿Y quién la va a levantar? Si no lo hacemos tú y yo, que creemos en él. ¿Vale? Está resultando este declive en muchos desafíos para las iglesias a lo largo y ancho del mundo occidental. Como que está siendo la iglesia despojada de su lugar de privilegio, de respeto que antes gozaba, por lo menos en nuestro imaginario colectivo. Nuestras iglesias generalmente se están encontrando mal equipadas para abordar los desafíos más agudos de este tiempo, de este siglo. ¿Qué desafíos estamos hablando? Pues el relativismo, la indiferencia a la religión, incluso hostilidad abierta hacia el cristianismo en particular. Esa ideología de género que ahora penetra todo. Y la consecuente marginalización que nos asigna el mundo cada vez más postcristiano de hoy, debido a nuestras posturas en conflicto con la corriente popular. ¿Cómo afrontarlo? Porque realmente nos encontramos en esta situación. Algunos piensan que el remedio será solo cuestión de aguantar con fidelidad hasta que pase la tormenta. ¿Perteneces a este grupo? Otros creen que bastará con hacer algunos ajustes y modificaciones en nuestros programas y agendas, horarios, etc. ¿Estás de ese bando? Y todavía otros se contentan con mantenerse al tanto de la última moda, en la adoración, en la organización, la ideología y otras dimensiones superficiales y no tan superficiales. Queremos parar un momento para poner una ilustración que vais a tener que comentar. Así que observarla atentamente. Podéis sacarle foto si queréis y vamos a estudiarlo. Porque lo vas a comentar lo que ves con el que está al lado. ¿Vale?
En el momento en que empieces a ver cosas interesantes, pues busca a alguien a tu lado y lo empezáis a comentar. Pues mira esto, lo otro, tal, tal, tal. Venga, por eso os dije, los de atrás, que teníais que estar adelante. Adelante. Bueno, hermanos, ya habéis tenido 3 minutos para ir viendo lo que hay aquí. ¿Qué conclusión? ¿A qué conclusión habéis llegado? ¿Alguien? Que no hay orden. Distopía. ¿Alguna otra conclusión? Es una buena pregunta. ¿Qué han planteado en ese grupo? ¿Alguna otra conclusión? El barco no va a ningún sitio. Está amarrada, sí. Como la vida misma. Vale, pero no habéis dicho la palabra clave. Es una parábola de la iglesia. Ahora, no nos estamos refiriendo a la iglesia de Valencia.
se está demostrando que en Valencia la Iglesia del Señor funciona, pero a veces requiere una urgencia para que, no estoy diciendo esto de Valencia, que todos hemos sido muy conmovidos por lo que hemos visto, pero sabemos que a veces requiere una urgencia, una emergencia para que reaccionemos y para que nos pongamos las botas, nunca mejor dicho en este caso, ¿verdad? Es decir, si hacemos una buena autocrítica, que no estamos señalando con el dedo a nadie ni a la iglesia de nadie, sino mirando hacia adentro, tenemos que reconocer que esta tesis es válida y es la que queremos proponer. Ahí está. Esta es la tesis que queremos proponer para este taller. Que lo que hace falta en la iglesia de hoy es un reseteo casi total. Casi, porque no estamos rehaciendo el fundamento, Pero sí necesitamos volver a nuestras raíces, volver a los antiguos caminos, y el fin necesita ser que restauremos la confianza en la autoridad bíblica, porque la Biblia todavía vale la pena confiar en ella. Palabra de Dios para esta y todas las generaciones. Y a la vez necesitamos restaurar una comunidad espiritual auténtica, no basada en reglas y ritos y formas, sino en lo relacional que el Señor Jesús nos enseña unos con otros. Restaurar también una identidad misional apasionada, porque este es nuestro motor, nuestra razón de ser. Y todo basado en una restauración del entendimiento bíblico, del Evangelio y del discipulado. Si podemos acordar esto, hermanos, estamos todos orando y remando en la misma dirección y sin estar amarrados a la orilla. Ahora, la pregunta práctica que surge aquí es ¿cómo llegar a experimentar y promover y participar en este reseteo? ¿Cómo lo hacemos? Y lo que quiero proponer es que se trata de la reflexión interna de la Iglesia. Un diálogo pacífico, pero persistente y penetrante sobre cómo nos vemos ante Dios, cómo nos ve Dios, qué perspectiva hemos de tener de nosotros mismos y, sobre todo, cómo practicar el valor que Dios nos ha dado, cómo practicamos ese valor unos con otros. Es decir, es una cosa hermosa que yo crea en el valor que Dios me ha dado, pero saber concederte el mismo valor y practicar eso entre nosotros, ahí está el reto de la comunión cristiana, ¿verdad? Para que nos llevemos, como decíamos anoche en la vigilia de oración, esa comunión hermosa que funciona. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ve? ¿Cómo hemos de vernos? Pues simplemente resumiendo unas cosas sencillitas para comenzar. La Iglesia es una comunidad divina humana. Es decir, la Iglesia imita a la encarnación en este sentido, porque todos confesamos que el Hijo de Dios es divino y es humano, y 100% si se usan
porcentajes para describir estas cosas. Completamente divino y completamente humano. Bueno, la Iglesia es divina y es humana. Porque en primer lugar el elemento divino es lo que nos hace organismo vivo. Somos un organismo en primer lugar. Somos algo vivo porque somos habitados por el Dios viviente. ¿No es así? Es decir, un organismo está en proceso, está cambiando, está creciendo, ¿verdad? Y en nuestro caso, así es la Iglesia cuando es habitada por el Espíritu del Señor. Pero no solo divino, no solo organismo, sino también organización. Esto es lo que nos hace humano en la Iglesia. Somos una organización según una cultura particular, un tiempo histórico concreto, con la constante necesidad de ponernos al día, ¿no? De actualizarnos, de no sacralizar nuestras formas, nuestros programas, nuestras estructuras, porque hacer eso nos lleva hacia la muerte. Con la necesidad constante de poner nuestros ojos en Cristo, pero mirando de reojo al mundo que nos rodea para poder tenderle puentes relevantes, ¿verdad? Es decir, estos dos elementos son imprescindibles. Dejar uno de ellos de lado y ya no somos la Iglesia del Señor. Entonces, ¿cómo mantenemos el equilibrio? Porque sé que somos organismo vivo, pero tenemos que organizarnos como que Dios ha puesto en nuestras manos esa tarea. No todas las iglesias se organizan de la misma manera, ¿verdad? ¿Y hay una sola estructura y forma divinamente ordenada? No. Es la misma vida de Dios en nosotros, pero, hombre, pertenecemos incluso dentro de España a diferentes subculturas y cada iglesia es un mundo. Entonces, ¿cómo mantener el equilibrio entre organismo y organización? Pues, en primer lugar, esto solo es un comienzo, no pretende ser una fórmula, pero en primer lugar, reconociendo a Cristo como cabeza y rey. Nosotros, como miembros de su cuerpo, súbditos, embajadores de su reino, y Él es quien tiene que reinar sobre nuestras circunstancias particulares, en cada región, en cada provincia, en cada iglesia, ¿verdad? Y cada iglesia, por tanto, va a tener sus peculiaridades, sus diferencias, aunque tenemos suficiente en común que todo ello podamos sobrellevarlo. Las diferencias aprendemos a sobrellevarlas unos con otros, porque dentro de una misma iglesia no todos tenemos la misma mentalidad, pero todos tenemos acceso a la misma mente de Cristo, al mismo espíritu de Cristo. Así que vivimos en una sociedad, como ya hemos dicho, que procura marginar a la Iglesia. Y esto es gracias al trabajo del deconstruccionismo. ¿Conocéis el término? Que está trabajando en nuestra sociedad durante décadas, desacreditando cualquier ideal tradicional, procurando reemplazar valores cristianos en la sociedad con otros valores más relevantes, entre comillas, culturalmente. Y la culpa de esta situación está bien repartida, hermanos. Y nos toca nuestra parte por haber dejado que los valores del mundo nos invadan. El materialismo, el consumismo, el orgullo clasista e intelectual, el culto al cuerpo,
el culto a la imagen personal, todas estas cosas que nos han invadido, nos contagian, corrompen nuestro testimonio y espíritu. Y no cabe duda de que parte de este proceso toca arrepentimiento y corrección. ¿Cuáles son esos valores que supuestamente representamos? Pues repasamos, pero esto es el abecedario. Estas son cosas que ya sabéis, pero es bueno repasarlos porque la nueva generación necesita recordar esto. ¿Qué valores estamos intentando reforzar? Pues el valor de cada ser humano. La frase hecho a imagen y semejanza de Dios lo resume todo, ¿verdad? Porque ahí afirmamos que no somos un accidente cósmico, como cree este mundo hoy en día. Accidente cósmico. Y es lo que están promoviendo en la educación y por donde quiera en esta sociedad. No somos accidente, sino parte de un plan eterno para el triunfo de la verdad, la gracia y la gloria divina. ¿Cómo lo ha expresado el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Pues el valor eterno que Dios ha puesto en nosotros como raza y como individuos, lo dice claramente en 1 Corintios 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, esto es lo que Cristo también quiere para nosotros. Lo dijo a sus discípulos que en su última oración: yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo en la eternidad, en la gloria. Hombre, quiere decir que tú eres como una flecha que Dios ha lanzado, pero que no termina de llegar a su blanco hasta la otra vida. ¿Estamos? De modo que este es un valor que llevamos dentro como pueblo de Dios, es parte de nuestro ADN. Y no solo nosotros, los de afuera llevan esto también en su ADN, no lo olvidemos. Es por ello que queremos que escuchen las buenas nuevas y que entren al arca de Dios. Ahora, también nos define, si vamos a hacer una antropología bíblica, nos define también unidad psicosomática, diseñados como varón o hembra desde la fábrica, individuos en comunidad. Ahí es donde encontramos nuestro sentir, nuestro verdadero sentir de ser humanos. Es decir, este es el valor que Jesucristo encarnó hasta las últimas consecuencias en su breve reinado físico sobre la tierra. De modo que el valor que nosotros tenemos que transmitir al mundo está resumido en el Evangelio de Dios encarnado por amor a nosotros. Esa es la buena nueva. Vale, el segundo valor, aunque va en primer lugar, lo mencionamos simplemente en segundo lugar, pero es el valor de la palabra de Dios que nos enseña que tenemos ese valor. Dice la palabra: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hombre, eso expresa un valor eterno, ¿verdad? Entonces nuestra vida, el contenido de nuestra vida tiene que venir desde aquí, ¿no? Tenemos que consumir esta palabra, esta realidad. Tenemos que servirlo en plato a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de forma amena, como estaba haciendo Buenas Noticias TV. Alcanzar a los jóvenes de hoy con un lenguaje que ellos entiendan. Así, la palabra de Dios, hermanos, tenemos que traducirla con nuestras vidas hacia las generaciones.
Es decir, el valor de la palabra de Dios está resumido en el Evangelio, las buenas nuevas de la venida personal de nuestro Dios como pariente redentor. Vino a nosotros para enseñarnos su amor ante nuestra rebelión. Frente a nuestra rebelión, Él sigue amándonos y vino a expresarlo personalmente hasta la muerte. Porque lo matamos nosotros, lo recordamos, ¿verdad? No lo mató Dios Padre. Nadie dijo nada. Supongo que el que calla otorga. Lo hicimos nosotros. Dice el Evangelio que fue entregado en manos de pecadores. Y los pecadores, depredadores, hicimos con él lo que había en nuestro corazón. ¿No es así? Y el Evangelio dice que no nos lo tuvo en cuenta, sino que aún en su agonía ahí mismo estaba plasmando el perdón y la misericordia de Dios en carne viva, en nuestra historia. Lo vemos así, ¿no? Así que Cristo pasó las horas de la crucifixión, las horas de su agonía, no con el cerebro puesto en off, sino perdonando, haciendo de esa realidad celestial una realidad terrenal e histórica, para que pudiéramos acceder a ella personalmente. ¿Estamos? Es muy importante esto, hermanos. Estas son las buenas nuevas, el valor de la palabra de Dios. Esto es lo que restaura el valor nuestro, que frente a toda esa deshumanidad que los humanos echaban sobre nuestro Dios, Él siguió firme, juró en daño propio y no por eso cambió. Nos siguió amando hasta el amargo fin. Ok. Tercer valor. Este colectivo de personas que creen en este Evangelio, que formamos el cuerpo de Cristo en el mundo. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque a veces las luchas internas sentimos como que estamos a punto de perderlo. Pero aunque fallezca alguna entidad local, la Iglesia del Señor permanecerá. Después de que todas las demás instituciones de este mundo hayan fallado, y todas fallan, hasta la Iglesia organizativamente falla, pero el organismo no falla. Dios persiste en nuestro medio, restaurando, avivando. Y por eso, hermanos, somos un colectivo en que los miembros somos comisionados como siervos de reconciliación, aferrados a su palabra como nuestra autoridad y guía, habitados y habilitados por su Espíritu, de modo que, en efecto, el Evangelio tiene que ser encarnado en nosotros, ¿no? El reinado de Jesús recibe cuerpo y forma en la vida de la Iglesia. ¿Es así en la tuya? ¿Es el reino de Jesús mismo lo que está recibiendo forma, cuerpo y forma ahí mismo en la ciudad donde estáis? El reinar de Cristo. ¿Cristo reina en nuestras iglesias? Es una pregunta retórica, no puedo contestarla por ti ni tú por mí. Pero todos necesitamos reflexionar dentro de la iglesia para ver si realmente estamos plasmando en nuestra comunidad, en nuestra congregación, el reino de Cristo. En nuestra comunión, en nuestra preocupación unos por otros, incluso
en nuestra manera de manejar el conflicto, la enfermedad, la tragedia, las controversias y discrepancias, nuestra diversidad? ¿Está Cristo reinando en todo ello? ¿O está nuestra vieja naturaleza, de la que nos habló Sara Pinedo esta mañana, está saliendo a flote? Nos conocemos personalmente y no señalamos con el dedo a nadie, sino a uno mismo, ¿verdad? Cuán enorme es nuestra necesidad de reseteo en la iglesia local. Pero el reseteo tiene que empezar en ti y en mí. No puede ser fabricado por nosotros. No puede ser invento nuestro. No seremos los autores de esta restauración, de este avivamiento, de esta puesta a punto que necesita la iglesia, sino que nuestra competencia proviene de lo alto, ¿verdad? Desde Dios mismo. Pero hay algo que puede preparar este avivamiento, esta restauración. Y está resumido en este antiguo lema: ora et labora, la regla benedictina. Y vamos a sugerir estos dos puntos y vamos a ver si podemos practicar los dos en este tiempo que nos queda, ¿vale? Primeramente se trata de nuestra humillación y confesión y arrepentimiento delante del Señor, en ruego e intercesión, que es tan importante, tan fundamental, pero ¿cuántas veces nuestras oraciones se quedan en meras palabras, en ejercicios casi académicos? Necesitamos la urgencia del salmista. Ahí está. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. El Salmo 85, también el Salmo 80, el Salmo 67. Es decir, los salmistas estaban llenos de este tipo de petición, así que yo, que soy muy partidario de un salmo al día, regularmente, que Jesús se sabía los 150 de memoria. Bueno, yo me he aprendido el Salmo 23, ¿eso vale? Venga, hermanos, guardemos la palabra en el corazón, pasemos más tiempo buscando al Señor en la palabra. Esto es lo que necesitamos, pero yo no entiendo el fondo de la humillación que yo necesito ejercer, ni el fondo del arrepentimiento, sin darme cuenta de que mi mayor pecado es la idolatría, la adoración falsa. No nos damos cuenta de que es la primera culpa que todos tenemos. Adán y Eva, lo primero que hicieron fue desconfiar en Dios y confiar en la palabra del enemigo. Eso es adoración falsa. Cambiaron de lealtad, se convirtieron ahí mismo en idólatras. Y desde el huerto de Edén ha sido nuestro pecado número 1. ¿No lo dice Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo, con todo, con todo. ¿Quién lo ha hecho un día de su vida? Si no he hecho esto, es que soy idólatra. Esta es la humillación y arrepentimiento del que necesitamos urgentemente, porque si no, no me doy cuenta del remedio tan radical que me hace falta. Y yo acepto a Cristo y esto, ya estoy bien, voy al cielo y contento. En vez de dejar que esa salvación suya llegue al fondo de mi ser y me rescate de mí mismo y de mi tendencia a la idolatría. En segundo lugar, hay trabajo que hacer. Labora. Y es buscar al Señor en diálogo unos con otros.
Yo pensaba que buscar al Señor era algo que yo hago en privado, con mi Biblia, con mi Señor. Bueno, empieza allí. Pero también buscamos al Señor en comunidad, en comunión con otros, en diálogo unos con otros. Porque yo a solas entiendo hasta cierto punto. Pero yo necesito tu perspectiva y tu experiencia y tu entendimiento para que mi abanico se abra más. Nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos? Buscar al Señor en diálogo unos con otros, es decir, en autorreflexión ante la palabra, evaluando a la iglesia que hemos heredado y que hemos hecho. Porque yo encontré la iglesia así, hombre, yo no soy capaz de cambiarla. Es la que heredé. Y no soy responsable por la iglesia que heredé. Porque también yo voy haciendo iglesia con mi comportamiento, con mis actitudes, con mi participación, con mis dones. O mi falta de participación, mi quedarme en casa y criticar. Vamos haciendo iglesia y necesito hacerlo junto a ti. Juntos, en diálogo unos con otros. Y conforme al plan de Dios. ¿Cómo hacerlo? Conforme al plan de Dios. Para que como iglesia seamos capaces de bendecir. Nos lo dijo esta mañana el de Números, ¿verdad? Amén. Para que seamos de bendición, de verdad. Como iglesia necesitamos renovar nuestra misión comunal, de reflejar el carácter, las prioridades y la presencia de Cristo en medio de esta sociedad donde Dios nos ha puesto. Nada fácil, pero tenemos que ser capaces de representarle a Él. Esta es nuestra vocación, ¿no? En las aulas educativas, en las juntas de corporaciones, en el mercado, en los hospitales, en los barrios, etcétera, etcétera. Somos manos y pies de Cristo y debemos estar implicados y comprometidos a todos los niveles de la vida en nuestra comunidad. Pero requiere un compromiso vital con la palabra, con nuestro Salvador y con nuestro prójimo. Y para esto necesitamos reflexionar juntos frente al espejo de la palabra. Y es lo que pretendemos hacer aquí y ahora. Espero no haberles dormido con la charla, porque ya me he pasado de tiempo, porque la charla es solo la introducción para que vosotros ahora hagáis el trabajo del taller. Y quiero proponeros las metáforas y parábolas bíblicas que representan la iglesia como puntos de autorreflexión y autoevaluación. Las parábolas de la iglesia. ¿Tienes en mente cuáles son? Pues ninguna palabra sola nos dice todo lo que hace falta entender. Y recordemos que una idea que es repetida muchas veces en las Escrituras, ¿qué nos indica? Que prestemos más atención, ¿verdad? Que Dios quiere que recibamos esta idea, que la trabajemos y que la pongamos en práctica. Pues sabéis que hay muchas parábolas para la iglesia en la palabra de Dios. Entonces vamos a intentar usar casi todas ellas, entendiendo que ninguna sola es adecuada, sino que cada una es un retrato parcial. Entonces nos hace falta ese conjunto de imágenes para captar quiénes somos y cómo debemos ser en el mundo. Pues, ¿qué nos dice cada figura sobre nuestro lugar en la economía de Dios? Y según estas parábolas, ¿cómo nos ve Él? ¿Qué valor tenemos ante Él? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y qué enfatizan estas parábolas sobre nuestra misión y cómo llevarla a cabo? Así que
De alguna forma vamos a dividirnos en grupos. Yo imaginaba pues 8 a 10 por grupo. No sé cuántos grupos van a ser, pero yo sugiero pues 2 o 3 filas. No, 3 va a ser mucho en algunos casos, pero que forméis un círculo, es decir, desarregléis toda la asamblea de sillas y forméis estos grupos. Bueno, antes de hacerlo, permitidme que estas son las parábolas que vamos a trabajar. Vais a ver con su escritura, con la parábola en sí, con muchos diferentes nombres a veces, el papel que juega Jesús en cada caso. Es decir, queremos por lo menos 10 grupos para que trabajen este tema, su tema. Cada grupo tiene una serie de preguntas. No toméis las preguntas como que son lo que tenemos que contestar. Hombre, pueden servir, pero la idea es que sean un estímulo para que reflexionéis sobre esta parábola, qué nos dice de nuestra identidad, una parte de nuestra identidad, nuestra misión y cómo podemos ser más efectivos en el mundo, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Vale? Entonces, sí. Hay como tres de cada grupo, así que depende. Sí, aunque hay 2, aunque hay 4, 3, el número 1. No queremos que todo el mundo trabaje el 1. Así que puedes dar 3 o 4 podéis compartir la hoja que se está repartiendo. Hermanos, ya se acabaron los 3 minutos y más. Y yo sé que apenas estáis cogiendo el gusto de esta reflexión y veis lo necesario que es este diálogo. Pero necesitamos parar para que podamos escuchar por lo menos un poco de feedback de los grupos. Que os quedéis donde estéis, no os mováis. No os mováis, necesitamos que les lleven un micrófono, Aurora, un micrófono para los grupos, si se puede. Y vamos a escuchar un poco lo que habéis reflexionado en cada grupo y vamos en orden de las imágenes, las figuras, las parábolas que están aquí representadas. Pero no cambiéis de sitio, quedaos en los grupos y os llevaremos un micro. Pero solo, como hay 15 grupos, solo podemos permitir 1 minuto para cada grupo. Es todo el tiempo que tenemos, así que bien resumido, las conclusiones que hayáis podido sacar. Empezamos aquí delante con el grupo que ha reflexionado sobre el rebaño, que somos las ovejas del Señor. Pero ahora sí necesitamos que haya silencio para que podamos escuchar a cada uno. El rebaño, las ovejas del Señor. Así que al grupo número 1 nos ha tocado la parábola de el rebaño del Señor, lo cual significa que tenemos que entenderlo como toda la iglesia de Cristo con respecto a Jesucristo como el buen pastor. Y hemos analizado la conducta y comportamiento de las ovejas, pensando un poco en la transhumancia de grandes rebaños atravesando grandes ciudades, como lo hacen. Características de las ovejas: se esperan unas a otras, balando para escucharse unas con otras. No se despegan del rebaño, pero tampoco se mueven si el pastor no les habla, y tampoco se mueven si no escuchan la voz del pastor. Lo cual como metáfora nos indica nuestra
vocación, y más que vocación, obligación, de escuchar la voz de Jesucristo en su palabra y de relacionarnos como rebaño unos con otros, oyéndonos unos a otros, uniéndonos y siguiendo la ruta y la meta que el pastor, que es el buen pastor Jesucristo, nos ha trazado a través de su palabra. Muchas gracias, hermana, y se ha quedado en un minuto. Pasamos al grupo 2. Hay 2 grupos que han trabajado la familia. Empezaremos aquí con este primero. 1 minuto. Madre mía, nos hemos quedado en las 3 primeras preguntas. Vale, nosotros hemos visto como padre en la parábola la familia y hemos hablado de ser una iglesia abierta, que conversa, que es caracterizada por el amor, que busca la voluntad de Dios, que aceptamos a todos, verlos a todos como superiores a nosotros mismos, que nos cuesta. Y en la inmadurez hemos visto, pues que, porque hace una pregunta, ¿cómo actúa nuestra familia inmadura en la iglesia? Pues hemos visto que somos egoístas, hay muchos papás y pocos hijos, en vez de vernos a todos como hijos y solo un papá. Nos centramos mucho en nuestra fortaleza en vez de en nuestras debilidades, y no buscamos el corazón del Padre, como en la parábola del hijo pródigo, cada uno estaba pensando en lo suyo y no en el corazón del Padre. Okay, muchas gracias. Ahora hay que llevarlo atrás al grupo donde está. Ah, sí, ya lo tienen ahí. La familia. Todavía. Hola. Muy bien, hemos estado considerando este ejemplo, esta parábola de la iglesia como una familia y los diversos textos que nos hablan acerca de cómo comenzamos en primer lugar a ser parte de la familia de Dios, y también las enseñanzas que hay en cuanto a la enseñanza que recibimos de cómo deberíamos tratarnos como familia. Y si bien lamentablemente muchos sabemos cómo deberíamos ser, la realidad es que tenemos que echar un vistazo a lo que somos. Y lo que hemos visto es que somos un reflejo de la sociedad en la cual estamos. Somos un reflejo de las familias que están en nuestra sociedad. La escala de valores, la forma en que nos tratamos, las prioridades que tenemos como familia no varían, no cambian mucho de las familias del mundo. Y entonces es donde nosotros debemos mirar a la palabra de Dios y volvernos, resetearnos realmente e intentar ser una familia aprobada por Dios, una familia de acuerdo a la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, y una familia que nos pueda contener, que la iglesia no sea simplemente un club, sino que realmente sea una gran familia, donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde nos preocupamos los unos por los otros, y donde cada uno cumple la función que debe cumplir dentro de esa familia. Gracias. Muchas gracias, hermano. Vamos ahora a la tercera parábola, que es sobre la iglesia como esposa de Cristo. Aquí en medio, donde está Eliezer. A ver, a nosotros nos ha dado tiempo a hacer casi todas las preguntas y voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? Rápido de todo. En 1 minuto. En 1 minuto. Hemos visto, ¿no?, las características, especialmente en Efesios capítulo 5, las características de la esposa, ¿no?, de la esposa de Cristo, ¿no?, de la iglesia. Hemos visto, ¿no?, acerca de la sujeción, obediencia, fidelidad, lealtad, santidad, que sea en amor y gloriosa, ¿no? Y en cuanto a las debilidades, hemos dicho, ¿no?, que muchas veces somos en lo antagónico, ¿no?, lo contrario, ¿no? A veces no nos sujetamos, somos rebeldes, no obedecemos al Señor, no guardamos la fidelidad que debemos al Señor, ¿no? De forma resumida, ¿no? Pero también una parte importante era que la iglesia era amada por el Señor, ¿no? También. La iglesia, sobre todas las cosas, a pesar de los fallos, es amada por el Señor.
Por otro lado, decía que este mundo no valora, ¿no?, el matrimonio como... No tiene un valor, no le da valor al matrimonio, ¿no? Se queda en un pacto, un contrato, ¿no?, donde, bueno, están cada uno por su lado, que solo damos y solo recibimos y no damos, algo que es inútil, y es un matrimonio algo que muchas veces es cogido a la carta, ¿no?, sin el compromiso debido. Bueno, ¿cómo hacemos esta iglesia? Yo voy cortando. ¿Cómo hacemos la iglesia más parecida? Pues a través de la exhortación, ¿no?, de confrontar el pecado y poner las cosas en claro. Y por último, ¿no?, hablando, ¿no?, de estas cosas, ¿no?, de que necesitamos recuperar la autoridad en el liderazgo, en el Señor, que sea la cabeza de la iglesia, dejar de huir de los problemas y fomentar también el perdón y la reconciliación. Muchas gracias por ese resumen. Y es el próximo grupo ahí que tiene el número 4. El número 4, que es sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros no pudimos avanzar mucho con las preguntas, pero de las cosas que más marcamos sobre el cuerpo de Cristo es que debe ser un cuerpo funcional, a lo que funcione, que conozca qué es lo que cada miembro tiene que hacer y que lo lleve a cabo, sabiendo que toda acción que los miembros de un cuerpo llevan son lideradas por la cabeza. No es algo que el codo le manda a la mano, sino que la cabeza le manda a la mano. Y que la mano no está pendiente de lo que hace el codo, porque lo que el codo está haciendo pues es algo que le manda a la cabeza, ¿no? También comentamos sobre todo el papel de los jóvenes en la iglesia. Yo incluso lo abriría hasta los niños. Y en nuestras iglesias nosotros sabemos el papel, qué miembro ocupan los niños en nuestra iglesia, qué miembro ocupan los jóvenes en nuestra iglesia, los ancianos en nuestra iglesia, y si cada uno de esos miembros están cumpliendo su función. Muchas gracias, hermana. Que por supuesto hay más jugo que sacar, pero tenemos que ser escuetos en este momento. A ver, el grupo que tenía el 5 está ahí, el siguiente. Bien, pues nos tocó el pueblo de Dios y Efesios 2 dice que de ambos pueblos el Señor hizo uno, y aplicándolo a España, pues decíamos que somos una iglesia multicultural, pero nuestro punto de encuentro es Cristo. No debemos perdernos de ahí, que es Cristo quien nos une. Fuimos, como características, fuimos redimidos, purificados, somos llamados y enviados a hacer buenas obras, según los textos que se nos dio. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas de Dios como familia de Dios, en unidad. Y la gran pregunta es cómo aplicamos esto, o cómo cuantificamos, dicho de alguna manera, todo esto, cómo ponerlo de manera tan objetiva. Y nos hacíamos una pregunta, pues cada iglesia debería preguntarse cuántos discípulos se está haciendo, pero en un discipulado integral, que se preocupe, que se interese por las cuestiones propiamente espirituales, por supuesto, pero también por las situaciones, las necesidades físicas también. Y no nos dio tiempo para más. Muchas gracias, hermano. El 6, hay 2 grupos que tuvieron el sacerdocio real y están por aquí. Así que... Bueno, pues intentaré no alargarme mucho. Como ya han dicho, hemos hablado sobre el sacerdocio real, hemos visto que, pues qué responsabilidades tenían los sacerdotes y cómo podíamos aplicarlo actualmente, y hemos llegado a la conclusión de que evidentemente es muy importante hablar y predicar la palabra, pero también con nuestras acciones, ¿no?, que es realmente lo que es tangible y lo que los demás pueden ver y experimentar. Pero que eso no se debe quedar allí y que todas las acciones que hagamos pues den toda la gloria a Dios, porque como dice la palabra, pues somos salvos por gracia y no por acciones, para que no nos gloriemos, ¿no? Y también lo hemos relacionado con otra parábola que he visto que sale más adelante, que es ser sal y luz en este mundo. La luz es súper trascendental, igual que la sal, que cambia todo el entorno en el que están. Entonces creemos que también esta es nuestra misión como sacerdotes, no simplemente predicar ni dar acciones para dar ejemplo y ser imitadores de Dios, sino también intentar cambiar nuestro entorno a dar toda la gloria a Dios y enfocarlo de esta manera. Ok, pasarlo a este grupo ahora, aquí mismo. Sí.
todavía sobre el sacerdocio. Bueno, nosotros también hemos estado comentando muy parecido al otro grupo sobre todos los, entre comillas, deberes que nosotros como Iglesia y como personas, como sacerdotes, tenemos. Pero sí que al final hemos llegado a un consenso de que el paralelismo de la Iglesia con el real sacerdote y un poco, pues nos ha abierto un poco la luz el versículo este, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, en realidad, lo que la Iglesia pensamos que tenía que tomar conciencia es de que como real sacerdocio que tiene la Iglesia somos los que estamos en medio, somos la conexión entre las personas que no conocen al Señor y el reino de Dios. Eso es todo. Amén. Muchas gracias. El 7 es sobre el edificio, que está ahí mismo, sí. El 7 es sobre la parábola del Templo Santo, morada de Dios, pues también la importancia que tenía para el pueblo de Israel. El templo pues representaba la presencia de Dios, el templo. Y en cuanto a nosotros hoy día como Iglesia, partiendo de esa piedra angular que es Cristo, en la que tenemos que edificar nuestras vidas y la Iglesia, y luego también remarcar también lo que somos piedras vivas. Esas piedras vivas que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, y la verdad que también esas piedras vivas pues representamos la Iglesia. O sea, cuando quien nos ve a nosotros, pues ve a la Iglesia. A veces pensamos que la Iglesia, pues ahí ponemos modelos a los pastores o a los líderes o a la gente, buenos creyentes, pero en realidad nosotros somos esas piedras vivas. Viendo a nosotros donde estamos, pues también ven a la Iglesia. Es verdad que el lugar donde pues nos reunimos, cada iglesia, pues las iglesias o los lugares de culto, pues son lugares donde nos reunimos, la iglesia, o sea, lo que componemos la iglesia. Y la verdad que la iglesia hoy no es el edificio, sino el conjunto de los creyentes. Muchas gracias, Santi. Y pasamos al 8. Aquí hay 2 grupos que tienen el número 8, así que empezamos aquí delante y luego ahí atrás. Donato va a ser el último grupo que tiene el 8. Bien, nosotros nos tocaba la sal y la luz y bueno, hemos hablado sobre las propiedades de la sal y de la luz. Hemos visto que para qué sirve la sal y para qué sirve la luz y nos hemos dado cuenta que no tiene sentido que la sal que sirve para salar no sale y que la luz que sirve para alumbrar no alumbre. Entonces nos hemos dado cuenta de todo eso y bueno, la pregunta que más nos ha hecho pensar es la que realmente nos caracterizan en lo que hacemos en nuestra iglesia. O sea, somos sal y luz en la iglesia. Bueno, también hemos dicho que cada iglesia sabrá en su responsabilidad si es sal y luz, pero hemos visto o nos hemos dado cuenta de que en general, a nivel nacional, no estamos siendo la sal y la luz que deberíamos ser. Como bien, bueno, teníamos la mitad de la respuesta dada ya, porque la has dado tú en el taller, has dicho que todas las cosas de este mundo lo que hacen es sincretizarse con la Iglesia y no debería de ser así, porque una luz, cuando alumbra, disipa cualquier oscuridad. La oscuridad nunca puede opacar la luz. Entonces, si las tinieblas están opacando la Iglesia, nos tenemos que hacerlo ver, ¿no? Entonces, también nos damos cuenta de que hemos perdido a lo mejor el rumbo de quién es la fuente de sal y luz, que es el Señor Jesús. Y cómo desde que nace hasta que muere en la cruz, Él es sal y luz para este mundo. Amén. Así que... Muchas gracias, hermano. Y pasamos ahí al último grupo que también tienen. Sí. Nosotros, la verdad es que hemos debatido mucho y nos hemos quedado también en sal y luz según Mateo 5, 13 y 16. Y decíamos lo mismo que nos ha dicho nuestro hermano, que las propiedades de la sal, de cómo da sabor, de cómo sana, de cómo preserva, y también el ser luz, que nosotros decíamos que cómo
cómo vamos a ser luz si nos ponemos debajo o cómo nos ocultamos. Entonces nosotros, como parte de ese cuerpo de Cristo en las iglesias, tenemos que ser luz en el mundo. Y hablábamos también de lo que nos comentaba, que toda luz disipa oscuridad, y la oscuridad que es según la Biblia, pues es el pecado. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz para poder combatir ese pecado que hay en el mundo. Y decíamos, como nos dice el Señor en Mateo 5, los primeros versículos, el 13 y el 14, que habla sobre la sal, de que cuando se pierde ese sabor, cuando pierde esas propiedades, se pierde ese sabor, ya no sala. Entonces eso nosotros hacíamos una comparación a cómo el creyente, cómo cada uno de nosotros en la iglesia, pues dejamos de salar el mundo con ese conformismo, con ese cruzarnos de brazo, con el acomodarnos dentro de la iglesia. Y decíamos que la mía es mucho, los obreros son pocos, las iglesias están llenas, pero al final siempre somos los 4 que arrimamos el hombro, y parte de eso es que perdemos la parte de salar el mundo. Muchas gracias, hermano. Estamos ya en la penúltima parábola, pero hay 2 grupos, así que el número 9 dice libertos. Igual no han escuchado de esta parábola. A ver, Cristina. Nosotros hemos estado comentando sobre cómo Jesús nos liberta personalmente, cómo Jesús, estos libertos eran una secta que habían sido esclavos, y cómo nos identificamos, como que a nosotros Jesús nos ha salvado igualmente. Y también hemos visto cómo seguimos teniendo esta salvación, permaneciendo en su palabra, conociendo la verdad y sabiendo que no debemos de dejarnos envolver por el pecado que nos asedia, porque si nos contagiamos de, como ya se ha dicho aquí, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, aunque hemos sido salvados y libertados, pero volvemos a ser esclavos. También hemos visto el ejemplo de Jesús, como Él acerca en estas parábolas el reino de Dios a la tierra, cómo intercede, cómo también nos muestra quién es el enemigo, que es Satanás, que también usa a los fariseos, que muchas veces nosotros como iglesia podemos ser esos fariseos, porque no eran otros que celosos de la ley y de servir a Dios, y a veces nosotros en ese celo podemos ser exactamente iguales. También tenemos el ejemplo de cómo en esta parábola de cómo Jesús hizo su obra completa, cuando nos habla de que el ejemplo que dio fue: no os será señal dada sino la de Jonás. Y también el ejemplo de su misión, que era rescatar, libertar a los oprimidos, cuando nos está hablando en Isaías 61, y que eso es lo que la iglesia tiene que hacer, el mismo sentir que Él tuvo y que Él hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto es lo que Jesús hizo y esto es lo que la iglesia debería de hacer. Gracias, Cristina. Y el último grupo ahí, sí, este es. Sí, adelante. Voy a leer para que así no atrase el tiempo. Debemos entender, hemos de reconocer el cambio del Señor. Somos esclavos de Cristo, ya no somos esclavos del mundo. Mientras los esclavos humanos, mientras los esclavos humanos maltrataban, tenemos un amo que nos ama y nos regala la libertad y nos da al Espíritu Santo para facilitarnos el camino a la santidad. Si caminamos en Cristo, no caminamos en lo demás. Si lo vemos en el plano espiritual, el Espíritu Santo lo va inundando todo y Él es el que pelea la batalla. ¿Por qué a veces da la impresión de que nos balanceamos más hacia la carne que hacia el Espíritu? Las disciplinas espirituales son las que nos ayudan a esto: la oración, la palabra y congregarse. Nos ayudan a pelear la lucha diaria contra la carne. Reconocer en mi vida lo que Dios ha hecho, porque estábamos muertos. El hombre no tiene la solución. El papel de Jesús es el de redentor y libertador. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es esclavos comprados, liberados de la muerte y del pecado. ¿Cuál es nuestra misión y cómo llevarla a cabo? Como esclavos comprados que somos cercanos a los que son esclavos del pecado. La sal y la luz. La sal tiene que estar pegada a las cosas que tienen que ser saladas.
Así que nuestro testimonio hablado y vivido reflejará la luz de Cristo y llamará a otros a venir al conocimiento y reconocimiento de Cristo. En Juan 8 dice, permanecer ¿en qué? En la palabra. ¿Y qué haremos? Discípulos. Dice, reconocer el qué, la verdad. ¿Y qué hará? Nos hará libres. Muchas gracias, Jennifer. Ahora, la última parábola también tiene 2 grupos, así que por favor, procurar ahí mismo, Samuel. Y luego el grupo de Julio. Sí. Vale, muy rápido. Simplemente comentar que, bueno, hemos hablado de la vid, de los pámpanos, y que debemos de estar unidos de forma indeleble, constante, indisoluble con el Señor, de forma permanente además, y hacerlo a través de la palabra en nuestra vida, esa permanencia en la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia a sus mandamientos y del amor de Dios que experimentamos cada uno de nosotros por el Espíritu, ¿no? Él ha derramado su amor en nuestras vidas, y también la necesidad no solo de permanecer en Él, sino de ser podados, es decir, saneados en nuestra vida espiritual, también eclesial, a través de la palabra también, que nos exhorta, que nos lleva al arrepentimiento, a la conversión, a través de las pruebas, a través de los hermanos, su consejo, su corrección. Siéntate que te voy a hablar, hermano, con amor, pero también, ¿verdad?, muy necesario, y a través pues de nuestras vidas, ¿no?, esa corrección fraternal, esa comunión fraternal también. Muchas gracias, Samuel. Y el último ahí, Julio. Sí. Está encendido. Bueno, nosotros en la misma línea también hemos reflexionado acerca de esta parábola, sobre todo en cuanto a la idea de Jesús como la vid verdadera. De hecho, en contraste entre Jesús como vid verdadera frente a la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, esa viña plantada igualmente por Dios, de la cual se esperaba buen fruto, y lo que dio fue uvas amargas. Es decir, enfatizando el hecho de que Jesús es la verdad. Es la verdad frente a todas las demás visiones que pueda haber de la vida, de la Iglesia. Él es la verdad, y no toda esa amalgama que a veces podemos encontrarnos de grises, porque contrastamos siempre la verdad con la mentira, pero hay toda una gama de grises que igualmente son contrarias a la verdad. Pero al final nos encontrábamos con una paradoja, una iglesia sin Cristo. Tremendo, ¿no? Claro, porque una iglesia sin Cristo no es iglesia, evidentemente. Pero en el ejemplo que vemos en Isaías 5, vemos una viña muy bien plantada, pero que al final lo que produjo fue tradicionalismo, religiosidad y nada aquello de lo que Dios esperaba de esa viña, ¿no? Y esto aplicado a nosotros, pues pensemos que igualmente esta es nuestra realidad. No podemos ser lo que somos como iglesia sin Cristo, Cristo ocupando el lugar y nosotros unidos a Él como pámpanos. Hemos sin duda meditado mucho esto en nuestras iglesias y también en nuestra vida personal. Esa unión con Cristo que se realiza a través del discipulado. Porque en definitiva lo que Jesús decía a sus discípulos es que todo el propósito de la unión con Él como la vid verdadera y nosotros los pámpanos, incluso la poda, tiene con el hecho de que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. Y como iglesia tenemos que rescatar el hecho del discipulado. Muchas gracias, Julio. Ok, hermanos, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo sé que no hemos apretado mucho hoy, pero habéis visto que el diálogo, la reflexión es muy valiosa, que nos hace falta en la iglesia. Y aquí se podía haber hecho todo un seminario sobre cada una de estas parábolas. Así que llevéis esto a vuestras iglesias y ponerlo en práctica, que es la única forma en que vamos a poder realizar toda la riqueza que hay ahí en esas parábolas, en la palabra de Dios. Realmente nos lleva a la oración. Si no hemos sentido aquí la necesidad de que la iglesia ore y pase más tiempo buscando al Señor, tanto personalmente como en diálogo con los demás, pues el taller ha fracasado. No me has escuchado. Si no terminamos aquí sintiendo una carga por orar más en la iglesia, con más dirección, con más motivación, entonces
el seminario, el taller ha fracasado. Todos tenemos que reconocer que estas parábolas a lo que nos lleva es a buscar más del Señor en lo personal y unos con otros para que cumplamos con esa misión tan grande, esa vocación tan digna que nos ha otorgado. Y el plan era que pasáramos la última media hora orando, pero ya veis lo que nos ha pasado. Así que no es tiempo de ir a comer, pero sí, ya nos apagan las luces para que no nos atrevemos, pero podemos orar en la oscuridad. Venga, muchas gracias, hermanos.